Doctora, buenas compañeros. Me acompaña. Presentar, por favor. Buen día a todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a este encuentro con la doctora Claudia Sheinbaum y el licenciado Adán Augusto. Damos inicio, por favor, testigo ocular. Sí, gracias. Buenos días, doctora, bienvenida nuevamente a Zacatecas, Eduardo López, testigo ocular. Noticias. Mi primera pregunta, se habla mucho de que la fórmula del Senado está definida con Saúl Monreal y Soledad Luébano. ¿Qué criterios están tomando para la selección de los legisladores, sobre todo en específico de esta legisladora Soledad Luébano, una de las menos eficientes y más faltistas? Una segunda pregunta, doctora, ¿cuál sería su plan de protección para periodistas en Zacatecas, sobre todo a los compañeros y compañeras? Vemos el tema de seguridad y que incluso hemos recibido acosos y amenazas aquí en Zacatecas. Gracias. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos dos formas de decidir quiénes son nuestros candidatos o candidatas. Una es cuando hay un consenso, un acuerdo político, y otra es por las encuestas. Esos son los dos mecanismos que están establecidos en los estatutos de Morena, y al mismo tiempo cuando vamos en coalición, en este caso con el Verde y con el Partido del Trabajo, pues también se busca que todos estén representados a partir de los dos mecanismos, sea por encuesta o por acuerdo, por consensos en distintos lugares. Todavía no está definido Zacatecas y ya en estos días se va a definir. Nosotros queremos que esta semana se van a dar a conocer algunos estados y a más tardar lunes o martes se va a conocer ya no solamente los senadores y senadoras que faltan, sino también diputados federales. En la segunda, pues hay un mecanismo que tiene la Secretaría de Gobernación, ahí estuvo Adán, ahora lo puede explicar él con más detalle, y vamos a fortalecer ese mecanismo. Bueno, básicamente es un mecanismo que ya existe a nivel nacional, está en la Secretaría de Gobernación con mucha interacción con los estados, porque hay estados donde hay el mecanismo particular de protección, hay 6 estados que no se logra concretizar, y es fortalecer, se atiende y se acompaña al periodista o a sus familias incluso durante el tiempo que la comisión determina, y se le brinda no nada más protección desde el punto de vista físico o de seguridad como tal, sino es un espectro más amplio. La doctora ha comentado que en el plan de gobierno la idea es fortalecer todavía este mecanismo y que haya la total garantía para quienes ejercen el oficio periodístico de que lo podrán seguir haciendo como hasta ahora, no nada más en plena libertad, sino con la seguridad de que el Estado cuida que ellos desempeñen su labor de manera más eficiente y segura. Doctora, buenos días. Mario Caballero, del Grupo Magistral. A propósito del primer cuestionamiento, tiene que ver con el tema de, una vez resueltos, sea el mecanismo de la encuesta, sea el consenso, cómo resolver el tema de la unidad, pensando en que habría que interpretar seguramente el retardo en los estados que faltarían, pensando en los tiempos políticos y los tiempos electorales dentro del propio partido, es decir, cómo resolver el que los que no se vean favorecidos, beneficiados, vía el consenso, vía la encuesta, no tengan la tentación de lo que hoy vimos en la Cámara de Diputados con el PRD, es decir, caminar a otra opción política. Bueno, ahí lo que pasa es que en el frente, en la oposición, ellos ya no tienen proyecto, ya no tienen convicción. Ellos buscan regresar al pasado y en realidad lo que los une pues es
el negocio. Ya vimos el acuerdo que salió público en el caso de Coahuila, y en realidad eso es lo que ellos buscan, ya no hay una convicción. La virtud, la fortuna de la cuarta transformación de Morena es que nuestros militantes, nuestros simpatizantes, quienes aspiran legítimamente a un puesto de elección popular, también hay mucha convicción. Vean ustedes cómo hemos resuelto hasta ahora la candidatura a la presidencia de la República, la candidatura a las gubernaturas, las candidaturas que ya se resolvieron al Senado, y estamos resolviendo igual lo que viene. Y pueden tener la certeza todos los compañeros y compañeras de que son las encuestas o es el acuerdo, y eso nos da mucha legitimidad, porque cuando viene de arriba un dedazo, ahí es donde se generan los problemas, porque entonces ¿quién decidió? Una persona. No, aquí la virtud es que quien decide es el pueblo. Quien va a decidir es el pueblo de Zacatecas, o el acuerdo político entre los distintos compañeros y compañeras que aspiran a este cargo de elección. Entonces les puedo garantizar que va a haber unidad. Buenos días, doctora. Buenos días, licenciado. Edwin Macías, de Afición Política. Dos cuestionamientos rápidos. El primero, Zacatecas es la puerta de la izquierda al norte del país. También uno de los estados más necesitados del país, no solo el sureste mexicano. ¿Por qué Zacatecas debería de escuchar y apoyar a Claudia Sheinbaum? ¿Y qué compromisos asumiría por Zacatecas considerando las problemáticas locales? Vamos a apoyar a Zacatecas. Vamos a hacer equipo con el gobernador David Monreal. Estamos trabajando en el programa de gobierno, en los puntos que vamos a presentar el 1 de marzo, que es el inicio de la campaña, y ya vamos a ir fortaleciendo los programas regionales o los programas estatales. Pero tengan la certeza de que vamos a apoyar a Zacatecas en todos los ámbitos, en seguridad, en infraestructura, como ha apoyado el presidente López Obrador, y vamos a apoyar por las necesidades de un estado tan bello como Zacatecas. No se trajo a 4. ¿Eh? No se trajo a 4. Ah, no. Ya la vieron, ¿verdad? Es que tengo muchos compañeros y compañeras ahí en la oficina que les gustan mucho los animales de compañía. Ya no se dice mascotas, sino animales de compañía. Y entonces ahí está muy bien cuidado. Bien, doctora. Gerardo de Ávila, del Sol de Zacatecas. Bienvenida a Zacatecas. Licenciado Adán Augusto, bienvenidos. Doctora, en lo que va de la semana, algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han subido de tono el tema de advertir una posible narcoelección. Me gustaría saber cuál es su opinión en torno a esto, y si el gobernador de Zacatecas, David Monreal, también le ha hecho algún comentario, si ve focos rojos en el estado de Zacatecas, o si aquí hay tranquilidad para que el 2 de julio la gente salga a votar por la candidata o el candidato de su preferencia. Me gustaría saber mucho su opinión. Sí, va a ser una elección pacífica, va a ser una elección democrática, donde el pueblo de Zacatecas puede tener la certeza de que va a votar libremente. ¿Qué hace el gobernador en este caso cuando encuentra que hay algún foco rojo en su estado? Pues se comunica con la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México para fortalecer la vigilancia de la Guardia Nacional o del Ejército, lo que se determina por parte del gobierno, en caso de que se requiera mayor vigilancia en alguna zona para poder ejercer libremente la votación. Pero el gobernador está muy consciente, está trabajando en ello, está trabajando el gobierno de la República, y nosotros pues de igual manera, lo dijimos ayer que estuvimos en el Senado, en el caso de las candidaturas, nosotros, todas las candidaturas se revisan por parte de la Fiscalía General de la República para ver, una vez que se determina o previamente, inclusive ya que está la lista, y hay alguna duda de alguna persona, se pregunta a la Fiscalía por si hay alguna carpeta de investigación. ¿No será desesperación de sus adversarios? Ah, bueno, pues ellos van a querer todo. Ya ven, ayer sacaron esto de que el presidente recibió financiamiento en el 2006 del narco. Primero, ayer decía Gerardo Fernández Noroña, imagínense ustedes lo ridículo, ¿no? Si el presidente hubiera querido hacer un acuerdo con
la oligarquía hubiera querido hacer un acuerdo en aquel momento, en el 2006, con los maestros, que no tuvo un acuerdo, pues hubiera hecho ese acuerdo. Pues menos iba a hacer un acuerdo con el narco. Pero además, pues increíblemente, fueron 3 agencias que sacan la noticia internacionales por parte de la DEA, y después la propia DEA ya dice, y el propio Departamento de Estado de Estados Unidos dice, no, a ver, esa fue una investigación en 2010, no se encontró absolutamente nada, en 2011 se cerró la carpeta, entonces es absolutamente falso. Y eso viene, pues, por supuesto, de alguien que no quiere que avance nuestro movimiento y de la propia oposición. Entonces, o del Tribunal Electoral, que me adelanto porque está eso, está también una sanción económica que le hacen a Morena, que ya nuestro presidente Mario Delgado ya dijo que está mal completamente, que no corresponde a lo que venía haciendo el tribunal, es decir, se inventa una nueva forma de sancionar, que antes habían dicho que en esos casos no era viable. Entonces, pero de todas maneras, no solamente el presidente tiene una gran aprobación, sino nuestro movimiento, y pues estamos más que al doble en las encuestas en todo el país. Buenos días, Alejandro con NTR Medios de Comunicación. ¿Qué le espera a la economía de Zacatecas, que se ha visto pues con rezago en caso de que usted llegue a la presidencia? Y también debo preguntarle, tenemos información del Comité Nacional de Morena en el que en el caso de las candidaturas al Senado no hubo encuesta porque solamente se validó un registro único. Si nos pudiera decir de quién es ese registro que se aprobó y si no fue un tema de imposición o hubo acuerdo. ¿De quién dijo eso? Es información del Comité Nacional de Morena, oficial. No. O hay encuesta o hay, como lo dije, no es cierto que sea solamente registrar una persona. No. Nuestro movimiento es muy transparente y eso es lo que nos ha permitido caminar en unidad, y así va a ser en Zacatecas, no tengo la menor duda. Sí, bueno, de hecho, esta respuesta es la transparencia, que es lo que nos notifica el Comité Nacional de Morena. No, hay varios que se inscribieron a la senaduría, a las diputaciones federales, a las diputaciones locales, a los municipios, imagínense. Y ya se va a tomar la decisión pronto, de acuerdo, sea por un acuerdo político o por la propia encuesta local. Entonces, igual que en toda la República, no es un caso especial. Y ya vamos a presentarle el programa en su momento para Zacatecas, pero vamos a apoyar a Zacatecas y al gobierno. Sí, y en el tema de economía. Eso. Vamos a apoyar al gobernador y a Zacatecas. ¿Qué tal? Buenos días, doctora Carlos Alberto Navarrete de la Jornada Zacatecas. Me gustaría conocer su opinión, qué lectura hace usted de la actual ahora de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ahora que acaban de echar abajo la reforma a la ley eléctrica. En la mañana el presidente de la República les llamó casi como defensores de la oligarquía. Esto lo digo en el contexto de que en próximos días el presidente enviará una serie de iniciativas al Poder Legislativo y que muy probablemente va a ser complicado, digamos, van a apuntalar, reforzar esta cuarta transformación. Entonces, le pediría su opinión acerca de este fallo de la Suprema Corte de Justicia y, por supuesto, también cuál sería la relación que tendría que tener la próxima presidente de la República con el Poder Judicial del país. No es correcto lo que resolvió la Corte. No está sustentado ni en la Constitución ni en hacer justicia. Está sustentado en proteger los intereses de las generadoras eléctricas privadas. La reforma, ahora lo puedo explicar con más detalle porque le tocó como secretario de Gobernación a Dan Augusto. La reforma lo que planteaba, imagínense ustedes, en la reforma del 2013, lo que dicen es que la generación de CFE, inclusive la hidráulica que limpia, no puede
siendo prioritaria, que define el Centro Nacional de Control de Energía quién entra primero a generar la red y quién no en un día, dependiendo de la demanda. La reforma lo que planteaba es que las plantas de Comisión Federal de Electricidad tengan la posibilidad de entrar a la red, porque son finalmente plantas de la nación, del Estado. Se está buscando que Comisión Federal de Electricidad tenga esa posibilidad, porque en la reforma del 2013 ni siquiera la hidráulica le permitían entrar a generar. Y eso dicen que no es constitucional. Inclusive hablando de energías limpias. Entonces solamente le dan a las energías limpias privadas la posibilidad de entrar primero a la red. ¿Cómo va a ser eso mal? O sea, ¿cómo va a estar mal si son hidráulicas, si son limpias? Lo que pasa es que es la protección a los generadores privados. Y es muy importante que en el país se mantenga esa proporción de 54-46%. Entonces, qué bueno que el presidente de la República va a impugnar esta decisión, porque no es correcta, se están protegiendo intereses. Y eso es lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no está para el bien de la nación, para el bien del pueblo, muchos de los ministros, sino que están defendiendo intereses, y por eso la propuesta de que se modifique al Poder Judicial y se democratice el Poder Judicial para ser electos por el pueblo de México los ministros y los jueces. Eso es lo que está. Entonces, no estamos de acuerdo con lo que resolvió la Suprema Corte, y debe permitirse a Comisión Federal de Electricidad que puedan entrar sus planes, particularmente la ciudadanía. Bueno, pues básicamente lo que comenta la doctora, y pudieron más los intereses privados, los grandes corporativos. Ahí les voy a dar un ejemplo. Resulta que el ministro Lainez extrañamente se excusa, con eso se obtiene un empate de 2-2, y el ministro Pérez Dayán, que él y María Aguilar son los representantes del conservadurismo ahí en la Corte, lo máximo, Pérez Dayán ejerce el voto de calidad, y por eso ganan 3-2 la votación. ¿Por qué se excusa Lainez extrañamente? Porque él era de los que originalmente presentaron un proyecto donde reconocían que el autoabasto era ilegal, que la energía que se producía de las hidroeléctricas era limpia y debía de entrar incluso de manera preferente al mercado nacional. Pretenden terminar con todo eso. No van a poder, por una simple y sencilla razón. En estos años el presidente avanzó, por eso incluso se adquirieron plantas de Iberdrola, reconocieron la mayoría o la casi totalidad de los productores privados que el autoabasto era ilegal, y empezaron a migrar al mercado nacional. Lo que sí quieren ellos que se mantenga es que, por ejemplo, en una emergencia eléctrica, si por alguna razón falla una planta generadora de energía, el Estado tiene la obligación de entrar a producir y a entregar esa energía, pero el Estado no cobra un solo peso. Supongamos que en el sureste hay un apagón, entonces entran en automático, cuestión de horas, las hidroeléctricas del sureste a generar y entregar esa energía, pero esa energía no la cobra quien la produjo, la sigue cobrando el privado, porque así amarramos pues en los contratos. Entonces, yo creo que sí asiste la razón jurídica en cuanto a la impugnación, y es cuestión de esperar. Va a cambiar la Suprema Corte, va a ser democrática, va a ser la gente la que decide, y entonces se dará la razón al orden constitucional establecido. Gracias. Buenos días, bienvenida doctora. Señor López, bienvenido. Primero que nada, doctora, me da mucho gusto saber que usted es una defensora de los animales. Yo también soy dog lover. Tengo una máxima que dice que quien sabe tratar a los animales sabe tratar a los seres humanos. Es una muy buena señal. Dos preguntas. En el tema de la asignación de las fórmulas al Senado y las diputaciones federales, me queda claro perfectamente el acuerdo, y el tema de las encuestas. En estos acuerdos, ¿qué tanto pesa la opinión de la candidata para la designación, y qué tanto pesa
la designación o la aprobación del presidente de la República y qué tanto se escucha a los gobernadores en estos acuerdos políticos. ¿Y qué está atorando? Dice, Zacatecas no se ha definido. ¿Qué está atorando a Zacatecas? No solo es Zacatecas, a ver, los acuerdos es por quien se inscribió a la encuesta. No es un acuerdo de Claudia con el gobernador, y la verdad es que el presidente pues tiene muchas ocupaciones y en este momento no está ni siquiera, nunca lo ha hecho, porque él siempre defendió desde el primer momento, desde antes de ser presidente, las encuestas como la forma de definir los candidatos y candidatas. Y la tómbola en caso de esta manera de asignar los plurinominales o los plurinominales. Entonces, obviamente el presidente no es en esto, además lo hace por convicción. Y nosotros, en mi caso, no es que nos reunamos David Monreal y yo y distribuyamos las candidaturas, no hacemos así. El acuerdo político tiene que venir de quien se inscribió en la encuesta. Entonces, si se inscribieron 3 o 4 y ahí deciden con los otros que se inscribieron en las diputaciones federales y los otros que se inscribieron en las diputaciones locales, no, pues mejor vamos a ponernos de acuerdo, tú vas a ser diputado federal, tú eres senador y yo de local. Pues entonces se atiende, pero tiene que participar quien participa en la encuesta. ¿Y qué tanto pesa la decisión de los candidatos? No, yo pienso que son las encuestas quienes deben definir, o en todo caso el acuerdo por consenso de quienes participan en las encuestas. ¿Listo? ¿Lo de acuerdo? Claro que sí. Doctor, deseado bienvenido. Guillermo Correa de la Revista Marinari. Como usted ya percibió, una parte de las preguntas que ha recibido giran en torno a esta designación de las candidaturas. Es una incertidumbre, interés que existe por los medios de cómo se está dando este procedimiento. Hace unos días trascendió que una de esta fórmula puede estar una actual senadora de la República que pues ha tenido aquí en por lo menos local serios cuestionamientos por el trabajo productivo que ha tenido en la Cámara de Senadores. Mi pregunta básica sería esta, doctora. Este tipo de incertidumbre que si usted señala que todavía no ha habido una decisión en Zacatecas, habla de los acuerdos, habla de los métodos de encuesta. Mi pregunta es, ¿qué mensaje le va a dar a la militancia de Morena, de que estén seguros de que esta decisión no va a ir sobre su propia decisión de las bases, de la gente que realmente conforma Morena? Porque los acuerdos son arriba, los consensos son arriba, definitivamente están las dirigencias del partido, pero quien integra Morena es la gente, doctora. Esa sería mi primera pregunta. Sí, pueden tener la confianza de que se van a respetar las encuestas. A veces hay compañeros, compañeras que no, que les gustaría ser un candidato o candidata, pero no ganan la encuesta. Y la encuesta, la virtud que tiene en Morena es que no es a los militantes de Morena, es al pueblo de Zacatecas, en el caso de las senadurías. Es en un distrito federal, es en un distrito local o un municipio. Iguales en todo el país. Por eso también no se ha resuelto todo, porque hacer 300 encuestas para diputados federales, pues no es, en una semana no se resuelve, tiene su proceso. Y además previamente se tienen que revisar quiénes se inscribieron a la encuesta, justamente, primero pues para que no vaya a haber alguien de otro partido político que quiera entrar por Morena. Segundo, que no vaya a haber alguien vinculado con la delincuencia o con algún proceso que tenga, puede no ser delincuencia organizada, sino algún otro proceso. Por ejemplo, puede haber acoso que haya sido juzgado por alguien, o sea, por un juez, pues, porque esa es la condición del 3 de 3. Entonces, todo eso se tiene que revisar, no es nada más de que se inscriban, es que se inscriben 17, 18, se tiene que hacer una primera encuesta de reconocimiento y después la encuesta final. Entonces, por eso lleva su tiempo. Si se hubieran sentado en una mesa o nos hubiéramos sentado en una mesa, a lo mejor hubiera sido más rápido, pero primero, no es legal ni legítimo porque no va con los estatutos de Morena. Y segundo, pues nosotros creemos en las encuestas. Entonces, por eso nos hemos tardado en definir las candidaturas, pero de hecho las candidaturas federales tienen que estar escritas el 15 de febrero, entonces tenemos que resolverlo ya muy pronto. Mi segunda pregunta lo voy a meter porque era en relación a la postura sobre lo que se trascendió, lo que se dijo del dinero que recibió el presidente AMLO de Parcalía, ya fijó postura. Yo no voy a hacer un comentario, doctora, me da mucho gusto, yo recuerdo mucho a usted
allá por los años 85, 86, yo también pertenecía al movimiento. ¿Tú también eras liceo? Sí, claro. Yo estaba en la prepa 6, yo me acuerdo muy bien de ustedes en aquellos años, y será muy interesante que de este movimiento estudiantil, un gran movimiento universitario, surja la primera presidenta de México. Muchas gracias. Otro universidad, otro Puma. Y lo logra. Hola, buenos días, doctora, licenciado. Mi nombre es Fernando Quijas, de Codiario Zacatecas. Yo quiero retomar un poco el tema que mencionó usted hace rato sobre lo de la multa del INE. Quiero saber cuál fue su reacción cuando se enteró de esta multa, porque es una multa millonaria, 62 millones de pesos. Sobre el tema de las campañas que acusa el INE, ¿quiénes financiaron esas campañas las que ahora se acusan que hay irregularidades? Y eso es una pregunta muy obvia, pero me gustaría que la contestara. ¿Quién paga esta multa? Esos serían mis primeros cuestionamientos. Lo pagan partidos, que la multa es al partido político, no es a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, a todos los que participamos en las encuestas. Cuando aparece una lona, un espectacular que uno no puso, entonces uno se deslinda en el momento. Por ejemplo, en mi caso hubo un caso en donde unos diputados subieron unos espectaculares que yo ni siquiera estaba de acuerdo, y ellos dijeron, no, nosotros los subimos, los bajaron de inmediato. Y en otros casos, en los estados, pues, se generó durante la encuesta un proceso en donde uno subía espectaculares y uno ni siquiera se enteraba. Entonces uno se deslinda diciendo, no, yo no lo financié. El tribunal lo que dice es que en el caso de los deslindes, pues no debe ser tomado en cuenta para una multa. Y en este caso dijo, no, sí lo vamos a tomar en cuenta. Por eso decimos que son criterios distintos los que se usaron antes de los que se usan ahora. Pero es a los gastos ordinarios del partido, ahí va la multa. Entonces es una multa que va a impugnar el partido, pero es al partido político. Ahora quisiera cambiar de tema para lo que es la cuestión de la comunidad migrante. Zacatecas es un estado donde hay mucha migración. ¿Cuál sería el mensaje para la comunidad migrante para que participe en ese proceso electoral, para que hagan su proyecto? ¿Qué es lo que se ofrecería para esta comunidad? Sí, ya avanzando, digo, están apuntados menos de 1 millón, creo que 200 y tantos mil ahora. En el 18 se apuntaron, creo que es 100,000 o algo así para participar. Estuvimos nosotros en Los Ángeles hace algunos meses invitando a participar, a que se inscribieran en los consulados y a que tuvieran en orden que estuviera vigente su credencial de elector o a sacar su credencial de elector, que el INE hizo un proceso, por cierto, a llamado del presidente y de muchos de nosotros que dijimos, pues tiene que haber una campaña para que la gente tenga su credencial de elector. Nuestros paisanos y paisanas pues son de lo mejor que hay en nuestro país, no solamente por lo que aportan en las remesas, que hoy son casi 60,000 millones de pesos, sino lo que significa pues en términos de familias que emigraron o personas en su familia que trabajan, que sostienen la economía de Estados Unidos, porque desde Estados Unidos usan a los migrantes como parte de las campañas políticas, cuando los migrantes también sostienen la economía de Estados Unidos. Por eso lo que ha hecho el presidente es decir, no se puede usar, y estamos totalmente de acuerdo en que no se puede usar la migración ni a México como parte de la campaña de Estados Unidos. Eso no está bien, ni esta idea de que ahora se van a cerrar las fronteras para como parte de una campaña política. La migración se resuelve invirtiendo en los lugares de origen para que no se tenga que migrar, y con una migración humanitaria y ordenada, porque Estados Unidos también requiere la mano de obra de mexicanos y mexicanas. Entonces nuestro cariño, y pedirles, creo que todavía es tiempo de que se registren quienes tienen la credencial de elector para participar en las próximas elecciones. Muchas gracias. Doctora, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, licenciado Dan Augusto, bienvenidos a Zacatecas. Hemos tenido la oportunidad de conversar en la ocasión anterior en Jerez, doctora. 2 preguntas, si me permite. La primera, un tema tanto en el ámbito internacional. Probablemente Donald Trump vaya a ser el próximo presidente
nueva cuenta de los Estados Unidos. Un personaje ácido que ha criticado de forma ágida el mexicanismo y ha emitido posturas xenófobas. ¿Cuál tendría que ser la postura de usted como probable próxima presidenta del país y enfrentar esta serie de políticas donde también el actual presidente Joe Biden ha ya alzado la mano en contra de las políticas migratorias de libre acceso, de libre paso, como una estrategia meramente electoral? Y la segunda, ¿qué opina usted sobre las plurinominales de los líderes partidistas de oposición y de sus cúpulas más cercanas? Parece que hay un doble mensaje. El mensaje es sálvese quien pueda, y el otro mensaje es pues vamos a llegar a las cámaras respectivas pues para tener todavía la capacidad de hacer una oposición recalcitrante en dado caso de que no cuaje el famoso plan C, que también es una de las prioridades del movimiento. Gracias por su respuesta, doctora. Bueno, en el primer caso pues van a ser las y los estadounidenses quienes decidan quién va a ser su presidente. Ahí, como siempre, nosotros respetamos la decisión de cualquier pueblo y es una decisión de ellos. Lo que en este momento y como presidenta pues no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía nacional ni que se utilice a los mexicanos y mexicanas como parte de un proceso de campaña de migrante a México. Nosotros queremos, y así se ha sostenido ahora, por primera vez desde hace muchos años, una relación de iguales. Nosotros somos el primer socio comercial de los Estados Unidos ya, y es una relación de iguales, no puede ser una relación en donde ellos se crean mayores que México. México es un gran país con una riqueza cultural y una riqueza económica, y los mexicanos y mexicanas son muy trabajadores y nunca vamos a permitir ni que se vulnere la soberanía ni que nos traten como alguien que no es igual a ningún otro país.